¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ganamos! ¡Empatamos! Siempre me preguntáis cuál es el navegador que utilizo en los streams, en los vídeos. Hoy os traigo el navegador de los desarrolladores, de los programadores, de los creadores de contenido, de los gamers y sobre todo de la gente que juega gachas y que ve anime. Este es Opera GX. Es el navegador que realmente utilizo siempre todos los días y que veis por todo el contenido del canal. Ha implementado una cantidad increíble de funciones, entre ellas, que justo acabo de subir el vídeo, el poder poner los vídeos por aquí en segundo plano para que mientras veis anime o los vídeos del canal podáis navegar por un montón de sitios y hacer lo que queráis. Tiene implementado un sistema de mods para poder personalizar toda la experiencia del navegador y, por ejemplo, justo tenía por aquí, es tan fácil de hecho como entrar a la tienda de mods que está por aquí atrás, buscáis Genshin o buscáis la temática que os guste de cualquier anime que os guste, Dragon Ball, One Piece, y tenéis infinita cantidad de temas configuradas y hechas y creadas por la gente como este de Raiden, que además es tan fácil para instalarlos como hacer así. Como veis, se me cambia todo el navegador, puedo dejar de fondo además la música del propio personaje y cuando abro una pestaña nueva... ¿Habéis escuchado cómo suena? Te configura todo el sonido del teclado, el sonido del propio navegador. Igual puedes mutear los sonidos si te molestan. Además, importar. Porque, Phil, yo tengo las contraseñas, los marcadores y los favoritos en mi otro navegador. Con un solo botón se puede importar todo desde donde queráis. Es decir, la mudanza es sencilla. Y además, recordar todas las funciones anteriores que siempre tuvo Opera, como una VPN por aquí, integración con IAs para utilizar de Copilot para trabajar mientras estáis programando, desarrollando, hacer lo que queráis. Este es el mejor navegador actualmente y muy posiblemente el navegador del futuro. Y diréis, Phil, ¡qué bien lo vendes! ¿Cuánto es? Es gratis. No estoy vendiendo nada, es totalmente gratis. Link aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo. Y os dejo con el Phil del futuro, con el vídeo que esté grabando. Ser jugador de Genshin Impact es una montaña rusa de acontecimientos, uno detrás de otro. Y después de todo lo que ha ocurrido en Twitter con el gameplay filtrado de Varesa, no hay nada oficial y mientras grabo este vídeo todavía no ha salido el drip. Así que la gente no solo se está peleando por píxeles, sino por humo inexistente, técnicamente hablando. Hoy, todo lo contrario. La 5.5 ha salido con muchas nuevas noticias desde la beta. Aparte de lo que ya os conté que salió inicialmente, de los nuevos sets de Varesa, de Yansan y de varias mejoras y cosas nuevas que vendrán, y parece una versión bastante divertida. Obviamente no es una versión de Arconte ni principal de lo que puede llegar a ser una región como Natlan, pero sabiendo que todavía falta Skirk antes de que acabe Natlan y de que existe posibilidades de que acabe en la 5.7, con lo cual después de la 5.5 faltarían .6 y .7 apenas, habiendo coincidido calendario hasta agosto, ganamos. Porque tenemos una versión que debería ser relleno justo en medio totalmente de Natlan, que parece ser que va a estar bastante llena. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bayonet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón al canal. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los directos. Dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo o qué hacéis mientras veis el vídeo. Si estáis lavando los platos, limpiando la casa, haciendo ejercicio o algunas otras cosas salvajes. Y bienvenidos invitados a los directos. Vamos con las nuevas noticias de la 5.5. A ver, un pequeño recordatorio, lo que ya sabemos lo dejaré para el final. Ya os hice un vídeo aparte de que ya se conocen por encima bastante. De forma, son leaks, siempre van a poder cambiar, no os fiéis, disclaimer, por favor no lo hagáis en vuestras casas. Pero de una forma bastante confiable, por varias señales que hay, tenemos ya los banners que creo que conocéis. Tenemos también Varesa y... ¿Qué me hago? Varesa y Yansan, que os he traído vídeos aparte, sobre todo uno de Yansan. Todavía no he traído un vídeo solo analizando el kit de Varesa, así que dejadme en los comentarios de este vídeo si queréis un vídeo solo analizando el kit de Varesa, que es lo único que todavía no he hecho. Y sabéis que hay nueva zona y algunas cosas más. Pero ahora sí, vamos con todo lo nuevo que no se sabía hasta ahora, porque después de haber grabado ese vídeo inicial con cosas de la beta de la 5.5,
ahora sí tenemos mucha más información y parece muy interesante. Lo primero es que creo que no lo sabíais porque no se anunció de forma oficial en ninguna charla de desarrolladores, pero en la misma versión 5.4 han implementado varias mejoras de calidad de vida. Entre ellas, una que nos interesa mucho a los jugadores, por lo menos por mi forma de jugar y de este canal, que es que han roto el capeo de daño del 9.999.999 y ahora han puesto un nuevo capeo de daño en Genshin Impact de 20 millones. Que por supuesto, el primer día que pusieron esto en la 5.4, esto ya está activo, hubo un montón de vídeos y TikToks por todas las comunidades ya rompiendo este daño con mucha gente que tiene pues la posibilidad de hacerlo, que estarán por aquí los editores, y alguna otra calidad de vida en la 5.4, como por ejemplo que cambiaron el botón en el menú de personaje para reclamar los deseos del permanente, pusieron por ejemplo una mejora en el menú de selección de personaje para que consigas más rápido y luego al salir de ese menú te quedes en la pestaña en la que estabas de tu propio personaje para seleccionar el personaje que quieras. Esto es complejo, pero es básicamente entrar en la pestaña de personajes y darle al botón donde dice personajes y aparece pues esta pantalla de aquí para seleccionar el que tú quieras y un largo etcétera de cosas más. Ahora, eso es la 5.4. 5.5. Cosas que hay hasta ahora. Y hablaremos de la cantidad de deseos que os suele gustar bastante. Pues bien, hay un evento donde tendréis un Ororón gratis. Esto no lo sabíamos, pero disfrutarlo porque hay un Ororón gratis para quien le guste Ororón o quiera dupes de Ororón. Es un 4 estrellas decente, divertido. Se puede jugar en sobrecarga con Chebrus y en electrocargados con Mizuki o con algún equipo extraño quizá. Es a día de hoy como muy parecido a Fischl, pero sobre todo beneficia a equipos donde el carry utilice el ataque, sobre todo también con Chasca para los main Chasca. Y poco más. Ororón es un personaje que ya analizaré y ya hay vídeos en el canal sobre él. Aparte de todo esto, han añadido una mejora en el mapa y es que nos han puesto nuevas formas de TP y marcadores para acceder a las zonas que no están en el mapa original de Teyvat. Es decir, en Canomilla, Sima y un largo etcétera de sitios donde ahora ya no solo podéis entrar a este menú que tenéis en el mapa, que mucha gente parece que se olvida que existe, y podéis ir a estos sitios con un TP especial donde os aparece que podéis ir directamente desde ahí. Eso es interesante y vais a poder desplazaros directamente, como digo, desde el mapa. Es una calidad de vida pequeñita. Aparte de todo eso, recordar que se va a poder subir la rueda y ya está confirmado que habrá... Creo que no se va a poder todavía maxear la estatua hasta alguna versión más cerca del final, pero nos van a dejar conseguir por la zona nueva muchos más Piroculus, muchos más sellos y esto va a poder maxear más la estatua para más recompensas y se va a poder maxear la rueda, que la rueda nos va a poder dar 1 o 2 escarchas más para quien quiera acumular escarchas, recordando que otra mejora de la 5.5 es que ya se va a poder implementar la mejora en la escarcha. Me explico. Recordar que en la charla de desarrolladores de la 5.4 nos dijeron que para la 5.5 iban a meter en la escarcha que el ítem que tú crees como mínimo te iba a asegurar que 2 roles aleatoriamente se fueran a los substat que elegiste, principalmente probabilidad crítica, daño crítico, porque es lo que vais a elegir casi todos vosotros. Pues bien, esto se implementará también en la 5.5 y aparte de la escarcha de la rueda que podréis elegir y de la escarcha que se puede elegir directamente en el menú de objetos, que hay que quemar artefactos de 5 estrellas subidos al 20 para conseguir 100 puntos y que tengan una escarcha gratis, también se podrá conseguir de nuevo la escarcha, como os dije en muchos otros sitios, de la puerta de obsidiana de la tribu de Yansan, que es la 6ª y última tribu, y con ello la constelación del viajero. Aquí quiero hacer un inciso. Mucha gente pensaba que la mejora de la escarcha era la 5.4 y he leído infinidad de comentarios vuestros, o me ha comentado mucha gente directamente en stream, que habéis gastado escarchas en la 5.4 pensando que habían venido ya las mejoras, pero no. Si alguien todavía está planeando gastar la escarcha, por favor, esperaros a la 5.5. Siguiente cosa. Pobrecitos, y una F en los comentarios por la gente que hizo esto. Habrá un nuevo boss, que en teoría creo que este nuevo boss como mínimo es para subir o a Yansan o a Varesa. Es este boss que está por ahí. No está por aquí, no lo pongáis, editores. Es un boss que no está por aquí, porque como es un link no se puede poner. Pero lo estaremos viendo en directo, el link aquí abajo en la descripción y en el Discord. Y es un trozo de piedra con un volcán en la espalda, que dentro de todos los diseños de los bosses que ha habido, pues no es el mejor del mundo, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos por todo. Aparte, la nueva zona del volcán es una zona que tiene 5 pisos. Sabéis que ahora en el mapa además pusieron calidad de vida en la que puedes navegar entre los pisos de la zona del mapa de pues pisos inferiores o superiores si tiene mucha altura. Pues el mapa del volcán parece que es un mapa relativamente pequeño. Si habéis visto imágenes y demás que no pondrán en este vídeo los editores, pero en el Discord y en directo lo estaremos viendo. Pero tiene
5 zonas, 5 pisos distintos, tanto hacia abajo como hacia arriba. O sea, parece realmente una zona muy trabajada y muy currada, y tengo ganas de jugarla, ya que a mí personalmente sabéis que me gusta mucho la exploración en los videojuegos. Y ahora sí, la protogemas. Phil, pero la protogema, Phil. Pues bien, hay para los free to play unos 80 deseos, es lo equivalente normalmente a una versión muy grande, y para gente que tenga bendición y pase de batalla, casi, si no contamos los logros, que no todo el mundo suele sacar todos los logros cuando salen nuevos, ni mucho menos mucha gente suele ser de los que tiene los logros prácticamente al 90 o 99%, entre unos 110 y 115 deseos con bendición lunar y pase de batalla. Es mucho. Es lo equivalente a una versión normalmente grande o de Arconte o una versión principal dentro de la región. Es una locura. ¿De dónde salen estos deseos? Que he visto que os gusta mucho que en algunos vídeos os desglosen. El resumen de siempre. Salen del abismo, del teatro, de los resets que comprendan dentro de las fechas de esta versión, de la tienda, de la exploración del volcán, que os va a gustar mucho. Y recordatorio para los que tenéis mucho mapa por explorar antiguo en otras zonas de Genshin, no lo dejéis para el final cuando hay un personaje que os guste. Sacar esas zonas de mapa poco a poco si os gusta el juego y tenerlo al día, porque lo vais a agradecer el día que realmente os haga falta. Del livestream, del mantenimiento, de los eventos, de los logros y de la mayoría de cosas que conocéis de forma cotidiana en Genshin Impact, aparte de las pruebas de personaje y muchísimo más. Así que es una versión muy llena. Y para acabar, cosas que ya sabíais. Los banners que de la 5.5 hasta ahora están bastante cerca de ser seguros, que son Varesa, Xianjun, Xilonen, que rerunea desde la 5.1 y ha vuelto muy pronto, la verdad, y se dice que el último personaje será Venti. El análisis de los banners de la 5.5 ya está por aquí, ya lo hice en otro momento, pero bueno, los que seguís mucho el canal e hicisteis caso a la recomendación de que Xilonen era extremadamente poderosa y la tenéis, pues ahora mismo tenéis que sufrir porque llegue Xilonen. Y los que hacéis caso al canal y hicisteis caso a la recomendación de que la C2 de Xilonen es Jesucristo y de las mejores C2 del juego, ya la tendréis también y ahora no sufriréis por Xilonen y ya podéis o ahorrar o preocuparos por Xianjun o Varesa si os gusta el gameplay de Descendentes, que estoy viendo en la comunidad que sí, que mucha polémica y mucha historia rara en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero la realidad es que la gente, cuanto más tiempo pasa, más le está gustando el personaje de Varesa. Dejad en los comentarios qué os parece realmente, tanto si la opinión es buena o mala, siempre que estéis dentro del respeto. Y luego, y por último, como personajes nuevos llegan Varesa y Yansan. Yansan es como una especie de soporte dedicado de personajes de Natlan, digamos, hasta que se testee correctamente si a partir de su C4 puede brindar todos los buffos a los personajes que sean no personajes de Natlan. Pero va a ser interesante. No es un Bene 5 estrellas si no cura bien, no os confundáis, y lo que cura es más parecido a Shinkyu que a un personaje healer. Pero es interesante, es muy buen personaje Yansan, sobre todo con la C6. Ya digo, me recuerda un soporte dedicado, pero de personajes de Natlan. Y el meta de Descendentes, ya que para acabar, y como ya sabéis, hay 2 nuevos sets de artefactos que comenté en otros vídeos que aún no analicé, pero dejadme en los comentarios si queréis un vídeo solo hablando de los artefactos. Y básicamente son un set de Descendentes que, por ejemplo, Varesa puede activar todo el set y te da 100% de daño infligido en Descendentes. Gaming puede activar no todas las cargas, pero un máximo de 75% de daño infligido en Descendentes, lo que en teoría mejoraría el set de Cazador Fantasmal, habrá que probarlo cuando salga. Y Xiao no podría activar del todo correctamente este set, que muchos preguntaréis por él, pero también hablaré del set y lo comentaré hacia Xiao. Y además otro set aparte que depende de no tener energía. Digamos que es un set que parece hecho para Mabuika, pero 2 piezas te da 15 de daño crío, con lo que ya sabéis que mucha gente está especulando que será el set de Skirk, que se dice que será crío, pero también quién sabe si sigue por ahí la esperanza de que quizás sea para Capitano y el gameplay Capitano también sea un gameplay que se parezca al de Mabuika sin tener o utilizar puntos de energía, sino algún tipo de puntos de noctambulismo en su ulti. Esto es todo lo que viene a la 5.5 y yo creo, señores, dejadme en los comentarios qué opináis, si ganamos o perdimos. Yo creo que ganamos. No es la mejor versión del mundo, pero parece ser una versión bastante llena y bastante interesante y tengo ilusión y ganas de jugarla, sobre todo porque esta 5.4 no hay nada. Aparte de Furina y Xiangling, que es el 4 estrellas del banner de Siswine y de Mizuki, que están carreando y levantando la versión Xiangling y Furina, no hay más en la 5.4. Más que el evento de bosses que va a llegar dentro de poco y bueno, sabéis que a mí esa clase de retos y a mi comunidad nos gustan mucho, pero nada más. Así que un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñis y chaito.